saludarles. Yo vengo en nombre de la cadena 3 Argentina porque estos acontecimientos, como los que realiza el Sanatorio El Salvador, tienen que ser conocidos no solo a nivel nacional, sino mundial. Porque, antes que nada, el agradecimiento a la presencia de las autoridades gubernamentales, a organizaciones auspiciantes. Les comentamos que estamos ante la presencia de una de las figuras pensantes más importantes de la Argentina en estos momentos. Por eso, Sanatorio El Salvador ha decidido llevar a cabo esta conferencia con el título La responsabilidad personal y el ideal de perfeccionamiento, que la va a desarrollar nada menos y nada más que Santiago Kovaldov. En el Sanatorio El Salvador se concibe el cuidado de la salud como la atención y promoción del desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Esto incluye necesariamente las relacionadas con la educación y la cultura. Por esto, la institución organiza desde hace ya varios años diferentes charlas mensuales de prevención y de interés general. Este año estas actividades se realizan en un marco cuyo eje central es el trabajo por la mejora continua y la calidad de servicio que presta El Salvador bajo el lema hacia una cultura de la calidad y por la seguridad del paciente. Hoy estamos con Santiago Kovaldov, que se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión de Israel. Actualmente se desempeña como conferencista y colabora permanentemente con el diario La Nación de Buenos Aires. Además, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Kovaldov está con nosotros gracias a la gentileza de El Salvador, pero gracias también a la posibilidad que nos da esta nuestra cadena 3, Punto a Punto, Infonegocios, Córdoba Cultura, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Institución Cervantes, Grupo Azul Salud, COPEC, Sancor Salud, Sanarte, OSDE, OSPEVIC y muchos más que nos están acompañando como la Bolsa de Comercio de Córdoba. Le quiero comentar, simplemente lo estoy haciendo un poco largo porque vale la pena aclarar lo siguiente. Se va a entregar gratuitamente un DVD con el material de la conferencia que estará a disposición en El Salvador para poder extender la conferencia y a aquellos que no han podido asistir y a aquellas personas que quieran brindársela también a otra gente en sus hogares o en sus empresas. Al finalizar, nuestros asistentes recogerán las preguntas por escrito e invitaremos al ingeniero Lorenzo Samper a moderar las mismas. Bien, aclarado todo esto, vale la pena indicarles que esta tarde tuvimos la suerte de contar con este gran pensador argentino y yo me imaginaba a Rodin en ese momento con esa estatua famosa del pensador, pero que tomaba vida y que comenzaba a hablar de las cosas interesantes que suceden en el mundo y en esta nuestra querida Argentina. He tenido el enorme placer de escucharlo extasiado, como va a suceder en esta oportunidad. Le pido al público presente que le demos el aplauso correspondiente y la bienvenida. Les agradezco mucho
la calidez y la hospitalidad con que me reciben, a quienes han hecho posible este encuentro entre nosotros y al espíritu, fundamentalmente, que promueve el hecho de compartir un momento de reflexión. La propuesta que quisiera poner a disposición de ustedes está vinculada con un tema central. Yo lo formularía con una pregunta. ¿Qué significa ser contemporáneos? ¿Qué quiere decir que somos hombres y mujeres de este tiempo? ¿Lo somos? ¿Es nuestro tiempo parte de nuestra reflexión o solo lo es como materia de una preocupación que está más cerca de la resignación y de la pesadumbre que del interés y la aventura de indagarlo a través de la reflexión? Hace ya muchos años, Roland Barthes, el gran escritor y profesor francés, sostuvo en el último reportaje que dio en su vida, porque moriría poco después a raíz de un accidente, que su mayor aspiración era llegar a ser un hombre del siglo XX. No dijo que lo fuera, dijo que se empeñaba en serlo. Y en esa idea del empeño puesto en llegar a habitar el tiempo al que se pertenece, queda clara la diferencia fundamental que hay entre pertenecer a una época por una mera fatalidad cronológica, como puede ser la de haber nacido en el transcurso del siglo, y la pertenencia que se deriva del hecho de asumir el tiempo al que se pertenece como materia de construcción de la propia identidad. En el primer caso, el mérito es de quienes en una noche afortunada nos hicieron lugar. En el segundo, el mérito no puede ser otro que el nuestro, nacido del esfuerzo por ganar contemporaneidad. Creo yo que las personas pertenecemos plenamente a nuestro tiempo cuando se produce en nosotros el descubrimiento de la relación entre lo que llamamos vida privada y vida pública. Normalmente entendemos como vida personal nuestra vida privada y no advertimos que la vida pública constituye con sus elementos, con sus ingredientes problemáticos, con los factores culturales que llegan hasta nosotros por obra de la época en que vivimos, parte de nuestra intimidad. Si somos hombres y mujeres del siglo XXI y del XX, es porque ambos trazan, enhebran, conforman nuestra propia percepción de la realidad. Hay un modo de ver, y no solo un modo de vestirse, que caracteriza a los hombres y mujeres de una época. Ese modo de ver está vertebrado por nuestra educación. Alcanzamos a discernir lo que nuestra educación nos permite discernir. El lenguaje en el hombre no es un medio. Nosotros solo somos lenguaje. Es decir, que el lenguaje nos constituye como personas, más allá del empleo que de él hagamos. ¿Qué es el lenguaje? No es el repertorio de palabras de las cuales disponemos. El lenguaje es la finalidad en nombre de la cual emprendemos el uso del lenguaje. ¿Al servicio de qué ponemos las palabras? La educación, me parece a mí, alcanza su más alto nivel de significación
cuando se le transmite al que aprende que él será lo que haga con el lenguaje. Nosotros somos gente que habla el español. Esto parece una obviedad, pero no es una obviedad. El español tiene 1000 años. Son incontables las generaciones que fueron indispensables para poder hacer de nuestra lengua esta herramienta tersa, fluida, polifacética, cautivante y sugerente que hoy llamamos el castellano. Son incontables las generaciones que han transcurrido desde aquellos días en que en Valladolid se escribieron vacilantemente las primeras palabras de lo que habría de ser nuestro idioma. En toda sociedad, la instrumentación que se hace de la lengua pone de manifiesto lo que sabemos de nosotros. Me parece que es muy importante entender entonces a partir de aquí que la contemporaneidad de la que estamos hablando es un esfuerzo por adueñarnos de lo que es nuestro. Un esfuerzo por adueñarnos de lo que es nuestro. Tal vez el hombre no haya venido a la vida para realizarse. Si por realizarse entendemos consumarse, agotarse, llevarse a cabo de una manera final. Tal vez el hombre haya venido a la vida para intentar realizarse, es decir, para caracterizarse por la intención que pone en alcanzar sus objetivos, perfeccionando incesantemente su deseo de ser. El hombre, creo, es un ser que insiste en ser. El animal no insiste en ser. El animal es de una irresponsabilidad inconmensurable porque para llegar a ser un canguro maduro no hace falta que el canguro ponga un gran empeño. La naturaleza se ocupa de todo. ¿Por qué? Porque no está en juego la responsabilidad personal en el animal. En nuestra especie, sin responsabilidad personal, no hay hombres ni mujeres. Hay seres que pertenecen anatómica y biológicamente a la especie humana, pero no hay hombres ni mujeres. Para ser un hombre o ser una mujer, es indispensable entender que uno es una tarea. Somos la única especie en la cual la naturaleza no logra totalizar nuestro ser. Esa tarea es cultura. Y esa cultura es incesante. No hay manera de egresar con un título acabado en esto de ser hombres y mujeres. No hay doctorado, no hay licenciatura, no hay postdoctorados. Nadie se consuma como hombre ni como mujer. Esto no es una limitación, es una posibilidad. Es una posibilidad porque implica que en nuestra especie tenemos la oportunidad de desarrollarnos para liberarnos permanentemente de la certeza de ser, de la impresión que hemos arribado mediante un recurso extraordinario que también es característico de nuestra especie, que es la posibilidad de aprender. Aprender significa, en este sentido, ante todo, liberarse del saber cristalizado, congelado, definitivo, que caracteriza todo saber dogmático. ¿Acaso debamos vivir para combatir todo lo que en nosotros da por clausurada la posibilidad de aprender? En el orden sociopolítico, el régimen que más favorece la posibilidad de volver a aprender es la democracia republicana. Porque la democracia republicana
es un régimen, permítanme empezar por decirlo así, es un régimen de sospecha. ¿Por qué es un régimen de sospecha la democracia republicana? Porque está basada en tres poderes que se autolimitan y limitan a los otros una y otra vez. El legislativo, el ejecutivo, el judicial están ahí para decirle todo no a los otros dos. Todo no. Son indispensables, pero son insuficientes. Es un régimen de sospecha, la democracia republicana, porque en lugar de partir de la idea de que el hombre es un ser bueno, parte de la idea de que el hombre es un ser mejorable. Si partiéramos de la idea de que el hombre es un ser bueno, la política consistiría en desplegar nuestras bondades. Y cuando alguien presume que hacer política es desplegar las propias bondades, las propias certezas, las propias convicciones inamovibles, hemos salido de la democracia republicana. Es un régimen de sospecha, en consecuencia, porque parte de la idea de que todos debemos consensuar la verdad porque no pertenece a ninguno. Ustedes me dirán, esto es irrealizable. La democracia, republicanamente entendida, es irrealizable. Si es cierta, es irrealizable. ¿Y por qué es irrealizable? Porque si alcanzara un punto de llegada definitivo, dejaría de ser un régimen de perfeccionamiento y pasaría a ser un estado totalitario, donde lo inequívoco reina sobre lo probable. Los hombres necesitamos certezas para vivir, y abundan las certezas que tenemos, porque no tendríamos vida cotidiana si no creyéramos en la estabilidad de ciertos significados. Meditamos poco en esto, pero adviertan ustedes, cuando yo le digo a alguien, te veré el martes, deberíamos añadir, si Dios quiere. Es prudente. No es la prudencia lo que abunda en estos casos. Damos por supuesto que el martes llegará. Venimos a esta reunión presumiendo, no sin razón, que esta conversación se desarrollará no en polaco ni en finlandés, sino en español. La estabilidad del suelo sobre el que están reposando las sillas de ustedes descarta por entero la posibilidad de un terremoto. Y esperamos todos gozar hasta el fin de la reunión de un espléndido estado de salud. Suposiciones indispensables, sin las cuales no podemos vivir. Pero cuando esas suposiciones indispensables se extienden sin crítica hacia otros campos de la vida, por ejemplo, la concepción de la justicia, la idea de lo que es el bien, entonces ya entramos en un terreno de intransigencia. Nuestras creencias se vuelven intransigentes. Hay un dicho muy famoso de John Locke, un filósofo inglés del siglo XVII, que no sin ironía dice una gran verdad. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Los ingleses tienen una larga experiencia en eso de fracasar. El fracaso tiene muy mala prensa, pero es excelente como fuente de aprendizaje. La madurez es ese estado de espíritu que nos alcanza cuando capitalizamos nuestros fracasos. Quien no capitaliza sus fracasos se presenta como olímpico y homologa su trayectoria a una plenitud invicta que por lo menos que de ella se puede decir es que es falsa. Presumir que se puede llevar adelante una gestión administrativa sin cometer errores es no tener condiciones para saber cuál es la fuente del aprendizaje.
Las naciones que progresan verdaderamente son naciones que han capitalizado sus fracasos. Las naciones que se estancan son las que predican no tener fracasos y encubren los fracasos que tienen para presentarse como portadoras de una virginidad invicta en el campo del acierto. Las democracias republicanas son regímenes que viven de la capitalización de sus desaciertos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se parte de la idea de que la verdad se obtiene por consenso y no por imposición. Presumir que hay alguien iluminado que pueda decirnos cuál es el camino sin consensuar sus opiniones con otros e incluso con aquellos que no coinciden con uno es decretarse infalible y al otro decretarlo prescindible. Es difícil crecer así, se puede durar, pero crecer no se puede. Por eso la Argentina, en muchos aspectos, es un país que está más cerca del pasado que del futuro, porque tiene una pasión muy intensa por la repetición. Digamos que goza de una monotonía extraordinaria. La monotonía consiste en la repetición. Y en el orden personal, aprender de veras significa poder escapar al campo de la repetición. Voy a darles un ejemplo de lo que quiere decir en un orden personal escapar a la repetición. El ejemplo es personal y ustedes me van a saber disculpar por él. Yo me eduqué en términos de colegio secundario en un colegio italiano en el Brasil, en São Paulo. Tenía una profesora de historia excepcional. Nos hacía pasar al frente para que diéramos la lección. Un día me tocó a mí, claro, como a todos los demás alumnos, y me dijo, por favor, hábleme del tercer estado en la sociedad francesa de 1790. Y añadió a seguir, recuerde que yo ya lo sé. ¿Qué me quería decir? Me quería decir que quería conocer qué había hecho yo con lo que ella me enseñó. Porque si uno no hace algo con lo que se le enseña, uno está ausente en lo que dice. Habla, pero no está presente. Se vale del lenguaje para poner de manifiesto su ausencia. Y como el lenguaje es tan extraordinario, uno dice, ¿se acuerdan de la escuela? Está ausente. Se hace ver como ausente. Una sociedad de ausentes es una sociedad que no interpreta el capital de conocimiento que se le brinda para generar puntos de vista personales. Una sociedad madura es una sociedad de intérpretes, es decir, no de obsecuentes que repiten, no de serviles que acatan sin pensar. Es cierto, pensar es una actividad infrecuente, eso lo sabemos todos. Pero también es muy importante entender que pensar significa, en el sentido en que lo estamos diciendo, hacer algo con aquello que hizo algo de nosotros. Es convertir lo que nos construye en materia de reflexión para optar por un camino personal. Me parece entonces que estamos ya en condiciones de empezar a entender qué significa la noción de calidad. Los griegos antiguos, los griegos clásicos, tenían un término muy hermoso que se llamaba, o se decía, arete. La arete, que quiere decir más o menos lo que los latinos traducían como virtus o virtud. Los franceses tienen una palabra espléndida para recoger el sentido de estas dos expresiones. Cuando quieren decir que alguien sabe algo, dicen que tiene una maîtrise. Es una persona que tiene idoneidad en el ejercicio de algo. Es idóneo.
la idoneidad profesional que podía tener alguien a otro elemento algo olvidado en nuestras sociedades contemporáneas, que es la sensibilidad cívica. La formación profesional sin sensibilidad cívica genera especialistas idóneos, pero no ciudadanos. El ejercicio pleno de la ciudadanía implica la conjunción entre un saber idóneo que nos capacita para el ejercicio de una actividad, unida a una conciencia social amplia en la cual inscribimos el sentido de lo que hacemos. Si esto no se entiende bien, creo yo que no es porque no nos sea claro, sino que el asunto es complejo y el ejercicio que tenemos de él no es muy abundante. Pero lo cierto es que hay verdadera educación en las personas que son capaces de aunar su formación especializada a una sensibilidad social desarrollada. La sensibilidad social no es capacitación profesional, es sentimiento solidario de que la presencia del otro es indispensable para la constitución de mi persona. Les voy a contar una anécdota de un gran físico inglés que llegó a ser noble en Inglaterra, Sir Eddington. Eddington decía, con un humor muy británico, que todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, agregaba, si la trata así, la pierde. Es decir, una cosa es el semblante que lo real nos ofrece en el marco de un laboratorio y otra cosa es el semblante de lo real fuera del laboratorio, donde a lo que hemos aprendido en el laboratorio hay que unirle un panorama de elementos y recursos que exceden el saber especializado. Hay ciudadanía, hay calidad cívica en el momento en el cual a nuestra capacitación personal le unimos la concepción de lo real como un marco social que excede nuestra formación. Si reducimos la realidad a un mundo de especialistas, es probable que aparezca alguien que diga, síganme. Síganme porque ustedes no tienen tiempo para reunir lo cívico con la capacitación personal. Síganme porque yo me voy a ocupar de aquello que ustedes no pueden, pues están consagrados a una especialización reciente. Dejen el problema de lo colectivo en mis manos. Cuando claudicamos de la voluntad de integración entre la capacitación personal y nuestra apertura a la dimensión de lo social, la calidad de nuestra vida personal baja. No faltará quien diga, pero ¿cómo puedo yo, con todo lo que tengo que hacer, especializándome cada vez más en lo mío, ocuparme de cuestiones como lo que en sentido genérico se llama lo político? Uno en todo no puede estar, decimos. Ahora, ¿se trata de estar en todo o se trata de educarse de otro modo? Tal vez se trate de educarse de otro modo y no de presumir que uno debe saberlo todo. Educarse de otro modo significa, a mi entender dónde están los puntos de intersección entre aquello que somos y lo que nos gusta hacer. Lo que nos gusta hacer se llama biología, psicología, antropología, química, medicina, etcétera, etcétera. Lo que somos es seres sociales. Estamos constituidos por un lenguaje que no nació con nosotros, por una concepción de la identidad que no nació con nosotros, por la inscripción en un país que no nació con nosotros, por una idea del tiempo que no nació con nosotros. Y todo eso hace de nosotros personas. Ser personas significa, ante todo, construirse incesantemente en busca de la interacción entre lo privado y lo público. La Argentina es un
país que tiene muchas facultades, en el sentido de centros de estudio, pero no tiene universidades. ¿Por qué no tiene universidades? Porque las facultades nos facultan. Acá somos todos más o menos facultados en una u otra cosa. El espíritu universitario es ese espíritu orquestal que permite entender qué tiene que ver con lo que yo hago, lo que yo no hago. ¿Qué tiene que ver mi vida de escritor con la química, con la biología, con la matemática, con la ingeniería, con la física? Entender qué relación hay entre lo que personalmente hacemos y lo que se hace en un sentido orquestal y musical de la palabra. Ustedes saben que una orquesta tiene concertinos. Ahora, si el concertino toca solo, se acabó la melodía. Porque su responsabilidad es integrar lo que sabe hacer a la melodía del conjunto. Tocar en conjunto es hacerle lugar a cada uno de nosotros. Pero tocar en conjunto no implica subordinarse pasivamente a la melodía general, sino interpretarla desde nuestro instrumento propio. Entonces llegamos a este planteo, me parece a mí, que es una educación de calidad. Me parece a mí que en este momento de nuestra historia contemporánea y en el mundo, no solo en el país donde actuamos, una educación de calidad es aquella que permite entender cuáles son los valores indispensables para la construcción de convivencia. Estamos en un mundo donde la convivencia está en crisis. La globalización, que debiera aportar integración mediante el reconocimiento de las diferencias, tiende a ser, por obra de la ausencia de una educación cabal, integración mediante la uniformidad. No es lo mismo integrarnos a través del reconocimiento y de la valorización de las diferencias específicas de cada región que integrarnos mediante la uniformidad. La uniformidad mata las singularidades culturales de cada región. Una globalización lograda a expensas de la diferencia o de las diferencias es una uniformidad llamada a extenuar los recursos verdaderamente creativos de una comunidad. Si podemos parecernos, es porque somos diferentes. Si no fuéramos diferentes, no nos podríamos parecer. Seríamos el mismo. Nuestra especie nos propone un desafío fenomenal. Todos pertenecemos al mismo rango. Hombres y mujeres somos seres humanos. Pero ninguno de nosotros es un ser repetido. Nos podemos parecer si advertimos la diferencia específica de cada uno de nosotros. Si no, mirarse es reconocer al otro como un espejo propio. Somos uno por una única vez. Hasta donde yo entiendo, un milagro es eso. Un milagro es algo irrepetible. Somos irrepetibles. Fundar una comunidad asentada en el principio de la convivencia implica valorar lo que hay de sagrado en el hecho de la singularidad de cada uno. Por lo tanto, en el orden sociopolítico, convivir no significa generar una transversalidad de homogeneidades sometidas a un mismo imperativo de obediencia. Significa hacerle lugar a la singularidad de cada uno de nosotros. Esto también se llama, desde hace muchos siglos, ser libres. Libres. Pues yo leería un poquito la letra del himno nacional nuestro. Vieron que en la parte que dice "Oíd mortales el grito sagrado",
libertad, libertad, libertad. Bueno, ahí yo creo que sería interesante acotar algo que por supuesto le quita encanto melódico y rítmico, pero que puede ser cívicamente útil. Lo convertiré en una interrogación. ¿Oyeron, mortales, el grito sagrado? Libertad, libertad, libertad. El imperativo oír, yo lo transformaría en una pregunta, pero por razones, digamos, de circunstancias históricas. ¿Oyeron? Oímos, mortales, el grito sagrado. ¿Por qué es sagrado el grito? A fuerza de repetirlo, terminamos por no advertir la singularidad del enunciado. La libertad es sagrada porque es la instancia más alta de convergencia entre la manera de perfilarse como un ser irrepetible y poder reconocerse al unísono en nuestros semejantes. Este espíritu de integración, este espíritu de convergencia, esta capacidad de discernir la interdependencia entre las partes sin renunciar al derecho a la propia singularidad, es posiblemente la tarea más difícil que enfrenta nuestra especie desde que tomó conciencia de su pertenencia al tiempo. Tomó conciencia de su pertenencia al tiempo. No es lo mismo pertenecer al tiempo que tomar conciencia de nuestra pertenencia al tiempo. Tampoco tener conciencia de nuestra pertenencia al tiempo es decir cómo pasan los años. O yo tengo mucho menos de los que aparento o aparento mucho menos de los que tengo. Vieron que hay una complicidad generacional espantosa que consiste en que a uno lo encuentran siempre igual a partir de cierto momento. Es un verdadero horror eso, ¿no? Como siempre igual. Pero lo cierto es que nuestra especie se distingue de las restantes, por lo menos por un hecho decisivo. Todas las especies tienen conciencia, todas. Es decir, recursos para discernir lo que les resulta indispensable para poder vivir, sobrevivir, reproducirse, etc. Todas. Los gatos entienden lo que un gato tiene que entender. Y los mosquitos igualmente. La nuestra es la única especie que además de tener conciencia, se sabe consciente. Es decir, tiene autoconciencia. Sabe de sí como una especie consciente. ¿Por qué nos tocó este destino? ¿Cómo fue ello posible? ¿Qué es lo que permitió que nuestra singularidad se recortara como una posibilidad de discernirnos conscientes? Esta pregunta quizá no pida respuesta, sino tolerancia. Aprender a soportar lo que implica. Advertir su complejidad. ¿Acaso un enigma, más que solución, pide, como les digo, capacidad de frecuentarlo en su riqueza? No se trata de saber por qué nuestra especie pudo ser autoconsciente. Mucho más interesante es pensar qué implica eso. Y ser autoconsciente significa ser responsables. La responsabilidad no es un atributo natural en nosotros, es una posibilidad cultural. Cuando el hombre se empeña en hacerse responsable, se humaniza. Cuando claudica de la responsabilidad, se deshumaniza, cosa que en nuestra especie equivale a convertirse en un ser servil. El pasado y el porvenir de los totalitarismos depende de la claudicación en que caigamos con respecto a la responsabilidad que implica la autoconciencia. ¿Por qué prosperan los autoritarismos? ¿Por qué prosperó el nazismo? ¿Por qué prosperó el pensamiento stalinista? ¿Por qué prosperó todo aquello que de alguna manera implica la necesidad de obviar el pensamiento crítico? Porque el hombre quiere ser irresponsable también. Hay en nosotros una especie de, dirían los brasileños, saudade pela pedra. O sea, nostalgia de la piedra, nostalgia de lo calcado,
algo, posibilidad de renunciar de una buena vez a esto de tener que entender y que venga alguien y diga Deutschland über alles. Eso puede volver a ocurrir. Aquí también, bajo otras formas. La masificación de nuestro espíritu es también una aspiración de nuestra especie. No confiemos en nuestra voluntad de ser libre. Luchemos para hacerlo, sabiendo que también aspiramos a no serlo. Porque obedecer nos cautiva en la medida en que repara la herida de ser quienes somos para devolvernos a la serenidad de ser especie. Hay una nostalgia de lo animal en nosotros. La hay también. Una voluntad de no discernir. Un cansancio de ser libre. Su contraparte, ya sabemos, es el don de la indignación frente a esta propensión a sumirnos en el anonimato personal. Cuando la indignación se transforma en tarea, se llama proyecto. Y el hombre es fundamentalmente un proyecto cuando aspira a ser libre, y ahí se vuelve virtuoso. Vir en latín es hombre, pero no en el sentido de la reivindicación machista. Humano. El hombre se humaniza contra la animalidad que está en él, reclamando su voluntad de serlo todo. Calidad humana significa fundamentalmente apertura a la tarea de construirnos siempre como seres libres. Siempre, incesantemente. Porque incesante es la lucha entre nuestra voluntad de anonimato ético, es decir, de irresponsabilidad personal, y nuestra vocación por la libertad, que no terminará de consolidarse nunca. La historia argentina está plagada de ejemplos de hombres y mujeres que emprendieron la tarea de construir libertad. A veces no tenemos ni idea de lo que fue el esfuerzo realizado por esos hombres y mujeres. Los manuales de historia generan una percepción soporífera de la magnitud de la tarea emprendida por esos hombres y mujeres. Y nos desembarazamos de la responsabilidad de pensar repitiendo. Hubo entre nosotros hombres que fueron capaces de soportar el hecho de estar solos en el emprendimiento de una labor de construcción de libertad. Hombres que entendieron qué es una nación, 5 o 6 hombres que hacia 1812 entendían qué era la libertad, es decir, la construcción de una nación. El concepto de nación en la Argentina de principios del siglo XIX no era un concepto brindado por la cultura vigente, 300 años de vida colonial, 300 años de vida feudalizada. Voy a darles un ejemplo del que hablaba esta mañana con una periodista. El general Belgrano y el general Güemes, después de mucho tiempo de mirarse con sospecha y cautela, terminaron siendo muy amigos, porque Güemes reconoció que Belgrano era algo más que un abogadito porteño. Era un gran general y era un hombre valiente. Entonces un día Güemes le escribe a Belgrano diciéndole: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos echado a los godos de Salta, pero la paisanada no me quiere ir a pelear al Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Me convence a la paisanada, es decir, me trabaja usted la educación de esos gauchos valientes
para lograr que su percepción de lo real pase de la educación feudal que le impuso la colonia a la educación nacional que se requiere para construir un país. Y el núcleo de esa enseñanza que usted le tiene que dar es la idea de interdependencia. Salta queda en Tucumán, y si no queda en Tucumán no hay Salta. Piensen ustedes en ese año y en esa carta. Vean a ese hombre escribiéndola, escuchen el crujido de esa pluma sobre el áspero papel en el que escribía. Mírenlo al general Güemes abriéndola en el medio del mundo en el que vivía. ¿Qué estaba diciendo Belgrano? Estaba diciendo: vengamos del porvenir hacia el presente, no vengamos desde el pasado. Desde el pasado, el presente se convierte en repetición. Desde el porvenir, el presente se convierte en transformación. ¿Qué quiere decir venir desde el futuro? Venir desde el futuro es venir hacia el presente, desde los ideales que necesitamos convertir en realidad. No nos levantamos de la cama porque la vida tenga sentido. Nos levantamos de la cama para que tenga sentido. Esta es la diferencia fundamental entre un optimista y un hombre esperanzado. El optimista, que es hermano gemelo del pesimista, cree que las cosas van a cambiar, un día van a cambiar, todo va a andar bien, loco. El optimista no tiene responsabilidad, confía en que el futuro va a implicar transformación. Es igual al pesimista, que también cree que nada va a cambiar. Nunca nada va a cambiar, todo siempre va a cambiar, son iguales. No tienen responsabilidad, tienen un diagnóstico, un veredicto terminal, no tienen tarea. No se trata de ser optimistas, se trata de ser esperanzados. El hombre esperanzado, en sentido genérico, es el que descubre en una realidad aparentemente homogénea matices que le indican que se está produciendo una transformación gradual, lenta, contradictoria, difusa y evidente a la vez. El sentimiento del matiz es uno de los más ricos que puede tener el hombre. El matiz rompe la visión homogénea y cerrada que presenta el pesimista o el optimista. El rasgo distintivo del pensamiento totalitario es que no tiene matices. Todo es igual, todo significa lo mismo, todo está diagnosticado de una manera final. En el pensamiento matizado, nada es estático, todo es dinámico y hasta cierto punto inaprehensible, porque todo se encuentra en transformación. Es posible advertir la simiente de los cambios. Belgrano vio la simiente del cambio. Belgrano era un hombre esperanzado, no porque quienes lo acompañaron en la batalla fueran hombres culturalmente abiertos a la noción de república, pero que él comprendió que en la lucha por la independencia y la emancipación estaba la posibilidad de generar otra percepción de lo real. Y que el núcleo de esa transformación fundamental era la educación. Como pertenecemos a un tiempo que es idólatra de la inmediatez, cuando se trata de emprender una tarea de transformación a mediano y largo plazo, nuestro narcisismo entra en acción y dice: ay, pero yo no lo voy a ver. Es muy importante que uno lo vea porque uno es divino. ¿Qué es eso de trabajar 40 años y no poder verlo? Con todo lo que nuestra madre puso para que nos realicemos nosotros. Nosotros no nacimos para realizarlo, lo repito. Nuestra tarea es emprender el camino, una y otra vez. Belgrano dijo: acá habrá república dentro de 50 años. Hoy necesitamos una monarquía republicana que permita, decía a principios del siglo XIX, la gradual transición de la cultura colonial a una cultura nacional. Pero había impaciencia. Y la impaciencia es uno de los componentes culturales de nuestro tiempo.
se traduce en la imposibilidad de trabajar con lentitud. Todo debe ser vertiginoso. Aún no hacemos el amor de pie, que sería más rápido, porque todavía nos queda cierta sensibilidad acerca de lo que es el encuentro entre un hombre y una mujer. Pero la apología del vértigo ha dominado nuestra cultura. Todo debe ser cambio y cambio y cambio, pero el cambio del que nosotros necesitamos aprender a hablar no es el que implica vértigo, sino aprendizaje y capitalización de nuestros errores. Nuestro tiempo deja el pasado atrás mediante su negación, no mediante su asimilación. Ya en los años 20, Ortega y Gasset enseñaba que si el presente no digiere al pasado, el pasado se lo devora mediante la repetición incesante de sus conductas. La Argentina está hoy más cerca del siglo XIX que del XXI. No somos una nación contemporánea. Y internacionalmente hablando, estamos enfrentados a conflictos que tampoco son contemporáneos. La guerra que hoy amenaza al mundo mediante ese gradual despliegue que es la confrontación entre el extremismo islámico y las fuerzas occidentales, pone en evidencia dos crisis, no una. Ese sector de ese pensamiento tan rico que es el Islam, convertido en extremismo, es un concepto totalmente medieval de la vida, que hace de la sacralización de la muerte su recurso fundamental de identidad. Pero del otro lado tenemos democracias débiles, ya no hablo de la nuestra, hablo de las llamadas democracias de los países desarrollados. ¿Por qué son débiles esas democracias? Porque en ellas la relación entre ética y eficacia ha mermado. La concepción de la eficacia a expensas de la ética se traduce en la primacía de la cabeza financiera por sobre la cabeza democrática. Todavía existe un billete en el cual se lee "In God we trust". ¿Realmente creemos aún en God? Fíjense, una moneda que lleva impresa esa frase: creemos en Dios. Y es la moneda más poderosa del mundo. Es una moneda que se propone como capaz de conciliar el desarrollo material con la consolidación espiritual. Gran desafío, espléndidamente realizado en parte por los Estados Unidos hasta hace algún tiempo, pero hoy en agonía. ¿Por qué? Porque los valores de la democracia están esencialmente supeditados a la de un concepto enfermizo del desarrollo económico. El mundo financiero no tiene pruritos de orden ético. Mide y calcula. Y nada más. Inglaterra hoy se ha convertido en uno de los escenarios donde convergen todas las culturas que están enfrentadas desde el punto de vista financiero. Hay bancos para todos. Todos aquellos que en otras latitudes se matan, en esa latitud se administran. Uno puede decir que esto es convivencia. Yo creo que no. Esto es unilateralidad. Y la calidad de la vida que hoy vive Occidente es tan baja que la confrontación con la mentalidad totalitaria representada por el Estado Islámico es muy débil. Es muy débil. No estamos peleando desde valores como los que promovieron en alguna medida la Segunda Guerra Mundial en la confrontación con el nacionalsocialismo. Estamos peleando para durar. Y durar no es vivir. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo de siempre. Hacemos política. ¿Cómo política? ¿Por qué política? Porque política es una palabra dignísima, envilecida por el uso perverso que se hace de ella.
La política es fundamentalmente la actividad de convivencia con nuestros prójimos en la polis, en la ciudad, en el encuentro con el otro, en el esfuerzo por entendernos. Para llevar adelante una educación cívica, y esto quiere decir una educación política, no hace falta creer que todo va a andar bien. Es indispensable con saber que todo anda mal. No hace falta creer que vamos a ver los buenos resultados de una democracia consolidada. Hace falta diagnosticar debidamente la escasa calidad que tiene nuestra vida contemporánea. Cada uno de nosotros, trabajándose a sí mismo en el orden de advertir todo aquello que en términos de percepción se le escapa, aprendiendo a descubrir de qué carece la percepción de sí mismo, puede contribuir enormemente a esta tarea. Vivir es un riesgo, y si en el orden de la salud es conveniente contar con una medicina preventiva, eso no implica que estemos lejos del riesgo. Yo creo que es muy importante advertir síntomas contemporáneos de claudicación ética para poder revertirlos como corresponde. Por ejemplo, ustedes advirtieron que hoy la vejez ha pasado a ser una etapa de la vida prolongadísima y que la finalidad de un número muy grande de disciplinas es lograr que el hombre viva cada vez más. Pero ¿dónde están los ancianos? Los ancianos están infantilizados en los geriátricos. Allí se los hace durar, los entretienen, les cuentan cuentos, porque la vejez perdió sentido entre nosotros. Entonces nuestro deber es hacerlos durar, pero durar y vivir no es lo mismo. La vejez ha perdido sentido en una cultura que entiende que las transformaciones que se dan en el campo del conocimiento implican también transformaciones en el campo de la ética, y no es así. Tecnológicamente hablando, vivimos en un mundo inédito. Éticamente hablando, seguimos viviendo en un mundo primitivo. El nacionalsocialismo se desarrolló en una época de extraordinario avance tecnológico. Tendemos a confundir el progreso tecnológicamente entendido con el ahondamiento ético de la existencia. Entonces, en nosotros pueden confluir elementos muy contradictorios. No sabemos qué hacer con la vejez. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con el tiempo. No con el tiempo que pasa, con el tiempo que somos. Somos tiempo. ¿Qué quiere decir somos tiempo y no que tenemos tiempo? El tiempo que tenemos se agota. El hecho de ser tiempo puede ser un enriquecimiento creciente. Ser tiempo significa, me parece a mí, estar abierto a la posibilidad de entender que hemos irrumpido en este planeta para ser parte de la comprensión que puede alcanzar la vida de sí misma, la comprensión que de sí misma puede alcanzar la vida. Son tareas difíciles de emprender. No entendemos muy bien qué quiere decir. Además lo asociamos a la pérdida de tiempo. Ustedes vieron que en general la creatividad espiritual está asociada a la inutilidad. Tener un hijo de 16 años que pinte es divino. Cuando a los 25 el tipo sigue pintando, lo mandamos a un psicoanalista. Claro, porque empezamos a estar preocupados. Está perdiendo el tiempo, decimos nosotros con la convicción de quien sabe utilizarlo. ¿Está perdiendo el tiempo? ¿O está creciendo? ¿O está siendo tiempo? No haciendo tiempo, sino siendo tiempo. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la música? Adviertan ustedes, la música llena nuestra vida de sentido, pero no tiene ningún significado.
¿Qué significa el concierto a cuatro manos de Mozart? Nada. Pero colma nuestra vida de sentido. La quinta sinfonía de Beethoven, ¿qué significa? Nada. Pero colma nuestra vida de sentido. ¿Y por qué colma nuestra vida de sentido? Porque en el despliegue de su propuesta rítmica y melódica alcanzamos con nosotros mismos un trato entrañable, desconcertante, misterioso y revelador. Pero no sabemos qué significa la música. Si pudiéramos detenernos a meditar el hecho de que no saber qué significa no es una pérdida, sino una oportunidad de advertir que muchas cosas tienen sentido pero no tienen significado, también comprenderíamos algo extraordinario, y es que la identidad tiene sentido pero no tiene significado. Por ejemplo, yo presumo saber quién soy, o presumía cuando tenía 22 años. Pero de pronto aparece alguien, un amigo, para el cual yo cobro una significación que no tengo para mí. Me la atribuye él con su afecto. Y él sabe de mí lo que yo ignoro. En el amor, la identidad personal gana un sentido que no tiene nuestra vida para nosotros en tanto somos amados. Y amamos a alguien a quien le atribuimos un sentido que él mismo no se puede. De todo vínculo de pareja cabal, y esto no es una propuesta poligámica, somos cuatro. Estoy yo, lo que ella piensa de mí, está ella, lo que yo pienso de ella. Este arrebatamiento de la identidad que me adjudico por obra de la mirada de otro que me enaltece o me odia, para el caso es lo mismo, muestra acabadamente que la significación pesa menos que el sentido. Porque en el odio y en el amor yo tengo sentido para otro, sin tener el mismo significado. Cuestiones triviales, problemas secundarios. Uno no puede dedicarse a esto, está ocupado. ¿Qué hemos hecho de nosotros como tiempo? Busquemos la calidad de nuestra vida en el descubrimiento de las oportunidades que nos brinda el hecho de haber sido uno por una única vez. Necesitamos otra educación. Para adquirirla es suficiente advertir a dónde nos ha llevado el no tenerla. Me parece que es muy importante comprender algunos de los dilemas contemporáneos que nos hacen una propuesta de crecimiento hacia una mejor calidad de vida. Voy a plantear algunos para redondear esta exposición. Durante centenares de miles de años, el hombre consistió en el esfuerzo por abrirse un lugar en la naturaleza. La cultura consiste en lo que el hombre hace con la naturaleza durante miles de años. Vivir como humano significaba hacer retroceder la naturaleza para instaurar la cultura. Desde hace un tiempo, muy poco tiempo, 50, 70 años, hemos descubierto un desafío inédito, que tenemos que abrirle un lugar a la naturaleza en el mundo de la cultura, porque la naturaleza agoniza. El hombre nunca se enfrentó a esto durante centenares de miles de años. Es la primera vez que tiene que responder a la pregunta ¿cómo hacemos para abrir un lugar a la naturaleza en la cultura? De tal manera que con su agonía no agonicemos nosotros también. ¿Qué haremos? La ecología sale a reivindicar la importancia de la naturaleza. Greenpeace y otros movimientos nos recuerdan que somos naturaleza también. Porque somos naturaleza. Lo que le pasa al río contaminado me pasa. Lo que hago con el aire lo respiro. Lo que hago con el agua lo bebo. De pronto advertimos que la naturaleza no es lo que nos rodea. Es el espejo en el que queda reflejado lo que hemos hecho también de nosotros. Hemos usado en el sentido prostibulario del término.
hemos abusado. Y de pronto lo advertimos, de pronto percibimos que somos naturaleza también y que debemos encontrar la manera de conciliar el desarrollo con la preservación. Ya se ha empezado a hacer. En el campo de la agronomía, en el campo del desarrollo agropecuario, ya no se trata solo de explotar la tierra, se trata de revitalizarla también. Estamos empezando a aprender a tratar a la tierra no como cosa, sino como interlocutor. Hemos aprendido en el orden de la medicina algo fundamental, y es que no podemos tratar al paciente como un órgano enfermo. Un paciente no es el hígado inflamado que está en la 209. Es una persona que sufre. Y que un médico es un hombre que escucha a un sufriente, no a un hígado inflamado. Tenemos que aprender a escuchar al que sufre. Si lo queremos curar, tenemos que escucharlo, no solo tratarlo en el sentido técnico de la palabra. ¿Lo sabremos hacer? ¿Tendremos tiempo para hacerlo? Y uno no puede tratar a cada paciente todo el tiempo que haga falta, porque entonces uno no ve a nadie, ve a 3 tipos. Bueno, sigamos viendo a 125. Sigamos. 125 en una hora, pase, dígame que le duele, vamos, tome esto. ¿Qué es esto? Deshumanización pura. La calidad de la medicina hoy se orienta fundamentalmente hacia el redescubrimiento del paciente como persona. Es por lo tanto indispensable una cultura que trascienda el campo de la eficiencia tecnológica para recuperar la noción de interlocución. Una nueva educación. Pero vivimos amenazados por la deshumanización, porque somos humanos y ser humanos es frágil. Un canguro no corre el peligro de descangurizarse nunca. Nosotros sí, porque nosotros somos cultura. Lo que hagamos de la calidad de nuestra vida espiritual permitirá advertir si nuestra especie se extingue o no, pero no como obra de una bomba atómica, sino de una claudicación espiritual que consiste en renunciar al prójimo como interlocutor. Siempre ha sido así. El hombre ha debido desde siempre empeñarse en sobrevivir a su voluntad deshumanizadora. Extraña especie. No sé si hay muchas más. Digo, fuera de este planeta. En el planeta no hay hombre. Tal vez algún día nos toque descubrir otras formas de vida inteligente. ¿Las sabrá? ¿No las sabrá? Es mejor pensar que las sabrá. ¿Por qué? Porque si uno admite que hay otras formas de vida inteligente, empieza a combatir mejor la presunción que tenía mi mamá, como antes le decía, de que uno es único. Tal vez no seamos únicos. ¿Qué ganamos ocupándonos de estas cosas? Ganamos calidad de tiempo. Nuestro tiempo se humaniza. Otro concepto que me parece clave entender en busca de una mejor calidad de vida es el concepto de progreso, que es casi como un axioma resultante de todo esto. Durante mucho tiempo, especialmente desde el siglo XVIII, fines del XVIII, se entendió el progreso como la posibilidad de liquidar problemas. Progresan los que resuelven problemas. Y esto en parte es así. Hay progreso donde los problemas se resuelven. Pero hemos empezado a entender, sobre todo a partir del desarrollo de la física contemporánea, con Einstein, con Planck, que el verdadero progreso consiste en resolver un problema pendiente y descubrir mediante esa solución un nuevo problema. Hay progreso donde el conocimiento habilita la irrupción de un problema inédito. Una persona interesante no es una persona sin problemas,
Una persona sin problemas es un difunto anticipado. No. Las personas interesantes son las personas que renuevan su repertorio problemático. Un adolescente tiene que tener problemas de adolescente, pero hasta cierto punto. Después ya mejor que tenga otra calidad de problemas. No obstante, no es del todo frecuente que las personas a los 40 años dejen de tener problemas adolescentes. Lo cierto es que el verdadero progreso implica siempre la posibilidad de renovar nuestro repertorio problemático. Por eso las personas son interesantes, porque uno advierte en ellas que renuevan sus problemas. Dejar de tenerlos es fatal, renovarlos es progresar. El verdadero progresismo renueva el repertorio problemático mediante las soluciones que va encontrando. Pero el falso progresismo entiende que lo problemático se acaba con las soluciones que encuentra. Esto se llama primitivismo. La Argentina está amenazada de primitivismo, porque privilegia unilateralmente la solución por sobre el campo de lo problemático, que tiene que ser el horizonte abierto por la solución. Por lo tanto, ahí tenemos un nuevo desafío en busca de mejor calidad, en busca de mejores personas. Renovar nuestra concepción del progreso. Cuando uno no advierte esto y incurre en errores encantadores como el que ocurrió, que le ocupó la vida a ese personaje de Charles Dickens, que dijo: me fui de la casa de mi padre a los 18 años porque no lo podía soportar más. Y volví a los 29 porque él estaba cambiadísimo. La relación padre-hijo, la relación yo-tú, la relación ciudadano con ciudadano, son relaciones que deparan la necesidad de renovar nuestro repertorio problemático. Pero el hombre tiene miedo. Es con natural a nosotros presumir que hemos alcanzado la verdad. Y no queremos entender mucho más que lo que entendimos. Y necesitamos creer que es suficiente y que si ya no alcanza para entender, pues entonces yo me ocupo de lo mío. Y volvemos al comienzo de la conversación. No existe lo mío sin lo nuestro. No existe lo nuestro sin lo mío. Algún día nos tendremos que dar cuenta que las preguntas que es preciso hacerse no preceden a las respuestas que nos damos. Las verdaderas preguntas siguen a las respuestas de que disponíamos y ponen de manifiesto la insuficiencia de esas respuestas. Uno no pregunta cuando pregunta qué hora es, si va a llover, qué hacemos el miércoles. Eso no es preguntar. Eso es querer información y alguien la tiene y la brinda. ¿Qué hora es? Y nos dice. Preguntar es preguntar por lo que aún no tiene respuesta. Preguntar es atreverse a salir en busca de las respuestas que nos faltan y comprender que en ese esfuerzo y en ese avance nos constituimos como personas. No nos realizaremos cuando alcancemos la respuesta, nos realizaremos si insistimos en buscarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoras y señores, por estar presentes. A continuación, les vamos a pedir que formulen preguntas escritas que enseguida va a responder el disertante Santiago Kovatlov. Quería comentarles a ustedes que dentro de muy poco tiempo esta conferencia se va a entregar en DVD y ya se informará la forma en que tiene que hacerlo. Esto es enviando un correo electrónico a Sanatorio del Salvador, que me dice que tengo por aquí, es www.sanatoriodelsalvador.com. Se hace el pedido correspondiente y ustedes ya lo pueden hacer cuando lleguen a casa, posteriormente dejando la dirección correspondiente para que después
le responda a la gente del Sanatorio de Salvador. Hoy hemos estado en una conferencia magnífica, sensacional, con este verdadero pensador, este hombre que tiene la facilidad de introducirnos en varias facetas del mundo. Hoy me comentó una anécdota de San Martín y me dejó sinceramente con sorpresa. Hoy le escucho después comentar la anécdota de Belgrano con Güemes, también de la propia historia, sacando conclusiones filosóficas que son realmente importantes. He llamado la atención en esta conferencia la cantidad de apuntes que se han realizado. Veo señoras con sus papeles tomando nota de todo lo que estuvo comentando el disertante. Esto está poniendo de manifiesto una vez más la importancia y la trascendencia que tiene. Vamos a esperar las preguntas para que lleguen aquí a nuestro escenario. Vamos a respondérselas o se las va a responder el disertante. Y no olviden la dirección del Sanatorio de El Salvador para conseguir el DVD correspondiente, que es www.sanatoriodelsalvador.com. Se ponen en contacto con ellos. Cuando quieran, vamos con las preguntas correspondientes. Santiago Kovadlov nos ha enriquecido con una plenitud, un repertorio de dudas que afianza nuestras incertidumbres. Ahí está el valor, ahí está la riqueza de este señor del pensamiento que es Santiago Kovadlov, el señor que reina en la República de las Letras. Bueno, habíamos dicho, Santiago, que ibas a contestar algunas de las preguntas. Algunas, bueno, creo que podría llevar bastante tiempo. ¿Cómo construir una sociedad realmente inclusiva para lograr una pertenencia para nuestros hijos? Creo que el primer paso para construir una sociedad inclusiva, es decir, que reconcilie el ejercicio de la política con la justicia social, el de la ética con la política, es empezar por hacer un buen repertorio que permita diagnosticar con eficacia qué es lo que nos ha impedido hacerlo hasta hoy en forma relativa, porque tampoco hemos dejado de dar pasos significativos en la búsqueda de una organización social eficiente. El tema fundamental de Argentina es la poca perseverancia con que se sostiene en el campo constitucional. Vivimos en una sociedad que ha puesto la ley al servicio del poder. Deberíamos tender a construir una sociedad que ponga el poder al servicio de la ley. Tal vez, si recorremos el pasado, vamos a advertir la existencia de momentos en los cuales el poder estuvo al servicio de la ley y habrán durado más o menos tiempo, pero los hubo. El tema, insisto, no está en saber si los hubo o no, el tema es saber si podemos sostenernos a lo largo del tiempo en políticas de Estado que sean capaces de supeditar el poder al cumplimiento de la ley. Esto no se puede lograr en el corto plazo, esto se puede iniciar o reiniciar en el corto plazo. En este momento la Argentina está viviendo en una etapa en la cual la ley es un pretexto para el poder. La pregunta de fondo es si se lo advierte allí donde se habla de una alternativa o de una renovación. Y la otra pregunta fundamental es si tendrá continuidad en el tiempo aquello que a medias o no se empiece a hacer para lograr que la ley gobierne sobre el poder. Yo creo que la reconstrucción social de la Argentina va a demandar por lo menos 20 años. Pero 20 años de continuidad. ¿Y quién puede garantizarlos? Nadie. ¿Por qué debería garantizarlos alguien? Cuando aparece alguien que lo garantice se llama caudillo.
Y lo que hace es tener la suma del poder público. La Argentina está enferma de antropofagia. Y la antropofagia se ha trasladado al campo de la organización del Estado. Hoy el Poder Ejecutivo lo es todo. El Legislativo y el Judicial están opacados por su supeditación al Ejecutivo. Necesitamos un Estado que vuelva a recuperar su dimensión tricéfala. Entonces, a medida que se inicie este proceso, no será ya entonces un mundo ideal para nuestros hijos, espero que no sea nunca un mundo ideal ni para nuestros nietos, sino un mundo relativamente mejor para nuestros bisnietos. Insisto en que si estamos apurados, mejor retirarse a otro planeta. Nada crece de golpe, nada grande crece de golpe. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido el encuentro de Pablo, hablo de San Pablo, con aquellos que le decían, escuchen, somos 30 tipos, ¿a dónde vamos a ir a parar con esto del cristianismo? No, en serio. San Martín, Belgrano, Porredón, Laprida, Echeverría, 6, 7 hombres, 8, Sarmiento, 9, Vélez Sarsfield, 10. Los podemos sumar con las manos a los hombres que nos dieron una nación. Entonces, ¿con qué derecho vamos a pedir, mira, ya son las 9 menos 10, yo soluciona algo hasta las 9 y media? Esto se llama barbarie y se llama civilización a emprender la tarea con la convicción de que hay una meta no negociable, el poder supeditado a la ley. Mi subjetividad y mi conocimiento de Santiago, querido amigo, de hace tantos años, que me ha enriquecido permanentemente con su amistad. He elegido algunas, pero en general prácticamente lo ha dicho casi todo. Su opinión sobre educación en Argentina, ¿cómo cree usted que deberíamos proyectarla? Hay dos figuras que en este momento están opacadas por el fracaso, que son la del alumno y la del maestro. Hoy el alumno se ha convertido, allí donde cunde la pobreza y la marginación, en un sobreviviente que va a la escuela a comer. El maestro es fundamentalmente un empleado. Esto es el efecto final, el corolario de un proceso de degradación social que involucra a la familia, la pérdida de dignidad del trabajo, la ausencia de ahorro, la ausencia de moneda y la idea de que la economía es siempre oportunismo y no inversión a mediano y largo plazo. Todo esto decanta en un concepto de la educación. Me parece a mí que mucho más que empezar por la distribución de computadoras, es preciso que nos preguntemos quién la va a usar. Voy a recurrir a un ejemplo. Cuando Oscar Wilde visitó por primera vez Nueva York, un grupo de empresarios que estaba allí, muy cerca de toda esa muchedumbre que celebraba la aparición de ese gran escritor irlandés, le dijo, señor Wilde, nosotros quisiéramos mostrarle un aparato nuevo, extraordinario. Acompáñenos. Fueron a la sala contigua y vieron en una pared empotrada una caja de madera con dos soportes de metal en la parte superior, un tubo sobre los dos soportes, una manivela sobre la pared derecha del aparato y un disco en el centro del 0 al 9. Le dijeron, mire, si usted toma el tubo que está arriba, da vuelta a esta manivela, disca aquí, en medio, pero en menos de un minuto y medio, usted está hablando con Boston y se llama teléfono. Wilde se quedó pensativo y dijo, y díganme, ¿hablando de qué? Sí, solo terminar con esto. Sin maestros es inútil disponer de tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de un concepto de la subjetividad
que necesita nutrirse en la idea de un civismo nuevo. Porque de lo contrario vamos a caer en una forma de neofetichismo que consiste en la idolatría de los objetos. Ustedes advirtieron, por lo menos en el caso de los varones, que ya no se salen más los celulares de acá, quedaron pegados, forman parte del cuerpo, es como una protuberancia que no sale, está pegado. Un hombre consiste en su celular y en esa forma de masturbación encantadora que consiste en hacer todo el tiempo así con la mano. Educarnos no es renunciar a nada de lo que la tecnología nos provee, sino poner tanto énfasis como en adquirir objetos, en adquirir sujetos. Tomando un café con un amigo común, en la cual le comenté que el diario El País de Madrid había sacado una foto, pero lo importante era decir arriba: campaña de embrutecimiento, consulte cartelera, y la foto de un televisor. ¿Cuánto tiempo lleva un cambio de cultura y si es posible? Bueno, vamos a recurrir, siempre que estas preguntas se plantean, son muy interesantes, vamos a recurrir a la historia, que es la referencia más objetiva que podemos montar. ¿Cuánto costó la transición de la colonia a la creación de la República? La Guerra de la Independencia, como bien recordaba Sarmiento, nos permitió eliminar la subsunción del país a los españoles. Pero la cultura española del periodo colonial no se desarraigó de la Argentina hasta muchísimas décadas más tarde. La Argentina fue, después de su emancipación y durante su emancipación, el único país de América Latina que paralelamente desarrolló una guerra civil. Nos matábamos entre nosotros mientras peleábamos contra España. Es interesante tenerlo en cuenta, porque la posibilidad de superar el feudalismo caudillesco, que sin duda cumplió una función en la historia argentina, como la cumplió el rosismo también, a pesar de todos los desacuerdos que nos pueda tener con ellos, lo cierto es que el tiempo se mide por la calidad de conciencia que se tenga el conflicto a ser resuelto. Se mide por la calidad de conciencia que se tenga del conflicto que debe ser resuelto. Nosotros tuvimos una constitución mucho antes de ser constitucionalistas por educación. La constitución sigue siendo en la Argentina una deuda. Y entonces el tiempo que llevará la imposición de su vigencia es proporcional al momento en el que hagamos de la letra carne. Solo entonces podremos decir que hemos dado un paso hacia una nueva calidad de problemas. No podemos medir el tiempo, pero la historia argentina evidencia que en 200 años de historia seguimos endeudados con el porvenir porque sigue teniendo vigencia el pasado. No tenemos federalismo verdadero, seguimos a merced de instituciones que no cumplen con su función de interdependencia, sino de sujeción vertical de unas a otras. Preferimos los protagonismos estelares de las figuras políticas a la presentación de proyectos de gobierno bien fundamentados. Yo creo que todo esto, bien meditado, a través de dirigencias políticas que lo comprendan, puede llegar a permitir evaluar cuánto tiempo nos puede llevar. Pero yo no me preocuparía tanto por el cuánto, ¿verdad? Yo trataría de entender si estamos en marcha. Si estamos en marcha. Después de todo, ustedes recuerdan aquella escena de la Biblia en que Moisés se pasó con el pueblo hebreo 40 años en el desierto. Ahora, no se pasó dando vueltas porque no sabía dónde ir, sino para saber si era posible que los judíos dejaran de ser esclavos de Egipto. Si cree usted en Dios y el por qué. Necesito, para responder a esta pregunta, hacer una caracterización previa del problema.
En el curso de mi exposición yo les hablé a ustedes de un fenómeno que me despierta una enorme curiosidad y emoción, que es el hecho de saber que la nuestra es la única especie autoconsciente. Es decir, la única que tiene la aptitud de saberse pensante. El enigma de nuestro origen me resulta mucho más interesante como problema que como solución que remita a un hacedor. Si hay un hacedor del universo, si hay alguien que tuvo el propósito de crear este mundo, me lleva a un nivel problemático menos interesante para mí que el pensar que el enigma del origen del cosmos propone la existencia de la vida a nivel cósmico sin intención. Yo creo que el origen de la vida, la creación cósmica, no tiene un propósito, tiene realidad. El hombre necesita infundirle sentido a su vida y al cosmos, pero no encuentra una respuesta satisfactoria si por ello se entiende una respuesta que lo sustraiga a la problematicidad del asunto. Por lo tanto, para mí la fe es la capacidad de sostenerse en la tensión que plantea el problema. Borges decía que él era agnóstico. El agnosticismo no es ni ateísmo ni teísmo. Es un pensamiento que entiende que el problema es de una complejidad irresoluble para el hombre. Ahora bien, si se trata de buscar un camino ético, un camino que le infunda dignidad moral a nuestra vida, como antes planteábamos, yo no necesito creer en Dios, yo necesito creer en la responsabilidad del hombre. La última pregunta. ¿Cómo piensa usted que debemos comenzar los argentinos el cambio? ¿Cómo comenzar? Ya comenzamos. El cansancio es un buen indicio, es un capital interesante. La desesperanza meditada y revertida por la necesidad de una salida. Pero vamos a un orden más sociológico. Necesitamos reconstruir nuestros partidos políticos. No hay vida republicana, democráticamente hablando, sin partidos políticos. La destrucción de nuestros partidos políticos pone fin a una etapa de nuestra historia nacional. Y la reconstrucción de los partidos políticos puede llevar a otro camino. Se han empezado a producir en la Argentina fenómenos que tal vez no sean durables, pero son sumamente interesantes como indicios de un cambio. Pienso yo que la búsqueda de convergencias programáticas entre distintas fuerzas políticas es un fenómeno absolutamente indispensable en la Argentina. Voy a explicarme bien. Yo creo que sería de una enorme fecundidad social, porque introduciría tanto entusiasmo como pacificación, el hecho que los dirigentes políticos que aspiran a disputarse la presidencia de la Nación a partir del año 2015, hagan pública en forma conjunta una serie de principios que evidencien cuál es el suelo de normas básicas que deben ser respetados por cualquiera de los que gane. Si esto se pudiera lograr, si pudiera haber un acuerdo a este respecto, y sin que dejen de aparecer riesgos en el camino, pero si esto se pudiera lograr, importaría mucho menos quién va a gobernar que qué se va a hacer. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayamos compartido esta aventura de pensar un rato y, bueno, les deseo a todos lo que me deseo a mí mismo, un país mejor. De proyectos de gobierno bien fundados.